Hay momentos, en el silencio más profundo de su hogar, justo antes de caer en el abismo del sueño, en que usted siente una presencia. No es miedo, es una certeza fría, la certeza de que, aunque su puerta esté cerrada y las luces apagadas, usted está siendo observado, vigilado, drenado. Hemos hablado del velo de la Matrix, del ruido constante que ahoga la voz de su centella divina, pero hoy debemos confrontar una tecnología de vigilancia mucho más íntima, sutil y antigua: el espejo. Para la ciencia profana, es simplemente vidrio y una capa de plata. Un objeto inerte, útil para la vanidad o la decoración. Pero para la gnosis, para aquellos que estudian las arquitecturas dimensionales, el espejo es otra cosa. Es un portal, una membrana dimensional dispuesta en su espacio personal. Y hay una regla de oro que se ha susurrado en los círculos herméticos, en los textos apócrifos y entre los chamanes de las tradiciones más antiguas durante milenios: nunca duermas frente a un espejo. La razón no es una superstición de abuela, es una estrategia de guerra energética. Para comprender este peligro debemos entender qué sucede con usted cuando duerme. Cuando el cuerpo físico se rinde al descanso, nuestra chispa divina no duerme. Por el contrario, se relaja y se desprende parcialmente del anclaje material. Usted, en ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, es un ser de luz vibrante, desprotegido, flotando justo por encima de su cuerpo. En ese momento de máxima vulnerabilidad, usted se convierte en una fuente de energía pura, directamente accesible a aquellos que viven de la sombra. Estamos hablando, claro, de los arcontes. Ellos no son demonios con cuernos, como los pinta el folclore religioso. Son entidades parasitarias, residuos energéticos que operan en los planos inferiores de este holograma. Su única misión es succionar la energía psíquica generada por el miedo, el trauma, la duda y, sobre todo, la luz pura de su esencia. El espejo, especialmente cuando está orientado hacia usted mientras duerme, actúa como un embudo. Es una ventana abierta que, en lugar de reflejar su imagen tridimensional, refleja un vacío, y ese vacío es bidireccional. El espejo es un punto de apoyo, un ancla vibratoria que permite a los arcontes proyectar una sombra de usted mismo, un duplicado etérico que puede ser manipulado, torturado y drenado, sin que usted sea consciente de ello. Esta es la causa real de la parálisis del sueño. No es un fallo neurológico, es la sensación de estar encadenado a su cuerpo mientras una entidad parásita se alimenta de la centella divina usando ese duplicado reflejado. Si usted se despierta constantemente exhausto, si experimenta terrores nocturnos que no puede recordar al detalle, si hay una sensación de frío inexplicable o una pesadez que no se quita con horas de descanso, es posible que usted haya estado alimentando involuntariamente al sistema. El espejo frente a su cama no es solo decoración, es un punto de extracción energética. Ellos no necesitan su cuerpo físico, que es denso y pesado. Necesitan la vibración de su centella divina. Necesitan capturar su potencial de ascensión y reciclarlo en esta prisión vibracional que llamamos la Matrix. La clave para la liberación no está solo en entender quiénes son los arcontes y cómo controlan el sistema de creencias. La clave está en sellar los portales que usted, por ignorancia, ha dejado abiertos. Y el espejo es el portal más común. Piense por un momento en la historia de los espejos. ¿Por qué las culturas antiguas los consideraban objetos sagrados, poderosos o, en su defecto, peligrosos? En la antigüedad, el espejo era usado por magos y adivinos para la escudriñación o la necromancia. Era una herramienta de comunicación con otros planos. Los romanos cubrían los espejos de los moribundos para evitar que el alma quedara atrapada. Los antiguos egipcios los usaban en rituales de pasaje. Siempre fueron tratados con reverencia y cautela, nunca como objetos triviales. ¿Y por qué hoy la Matrix nos anima a llenarnos de ellos? Para la vanidad, para la ilusión, pero sobre todo, para la vigilancia y el drenaje constante. Cuando usted duerme, su conciencia se expande más allá del yo físico. Es el momento en que usted tiene la oportunidad de reconectarse con la mónada, con la fuente original,
Pero si hay un espejo cerca, ese flujo de energía pura es interceptado. Los arcontes colocan un filtro, una especie de red de pesca energética. El espejo se convierte en un multiplicador de la sombra. No solo drena su energía, sino que le devuelve una imagen distorsionada de sí mismo, sembrando inseguridad, duda y baja autoestima. El autoodio es el alimento más refinado de los arcontes, y el espejo es su herramienta principal para generarlo. Para empezar a sellar este portal, no basta con girar el espejo. Hay que entender que la tecnología del reflejo opera sobre la dualidad. El reflejo es la manifestación de la separación. Usted ve el yo y el otro yo, y esa dualidad es la base de la Matrix, pero la centella divina es unidad, es indivisible. El primer paso para recuperar su energía y proteger su sueño es tomar medidas drásticas contra el reflejo nocturno. Si no puede mover el espejo de su habitación, debe cubrirlo. Use una tela gruesa, oscura, que no permita pasar ni un ápice de luz. Trátelo como lo que es, una ventana abierta a un espacio que no es el suyo. Un espacio donde los parásitos energéticos esperan pacientemente a que usted baje la guardia. Pero cubrir el espejo es solo la defensa física. La verdadera protección viene de la conciencia. Cuando usted sepa que el espejo es un punto de drenaje, usted le quitará su poder. La ignorancia es el combustible de los arcontes. El conocimiento, la gnosis, es el escudo. Mañana profundizaremos en la alquimia del sueño y en cómo Jesús y María Magdalena nos enseñaron a usar la intención para sellar estos portales y despertar la autoridad inherente de su chispa divina. Pero por ahora, recuerde la regla de oro. Si hay un espejo en su habitación, que no lo vea dormir. Séllelo, cúbralo, desactive la tecnología de la sombra. Su centella divina se lo agradecerá. Durante casi 2 milenios, el verdadero mapa de la realidad, la gnosis, fue sistemáticamente borrado de la memoria colectiva. Las instituciones que se erigieron sobre la figura de Cristo no buscaban la liberación individual, sino el control, la centralización del poder y la anulación de la autoridad inherente a cada centella divina. Pero el universo siempre deja migas de pan para aquellos que buscan la verdad con fervor. En 1945, en el desierto de Egipto, cerca de la aldea de Nag Hammadi, el polvo reveló lo impensable, una biblioteca oculta, manuscritos que habían sido enterrados a toda prisa, quizás hace 1700 años, para escapar de la purga, textos que ofrecían una versión del cosmos y de la humanidad radicalmente diferente a la que nos habían vendido. Estos códices gnósticos no solo hablaban de Jesús como un maestro de la iluminación, sino como un guerrero cósmico, un emisario directo de la fuente, enviado para recordarnos nuestra herencia real. Y por primera vez en la historia moderna, los textos nombraban al enemigo, los arcontes. Revelaron la existencia de estas entidades sin alma, parásitos astrales que operan desde los planos inferiores del éter, seres que se alimentan de nuestra ignorancia, nuestro miedo y nuestra energía vibracional de baja frecuencia. Lo más impactante fue la descripción de este universo, no como la creación perfecta de la mónada, sino como un vasto holograma, una prisión dimensional construida por el demiurgo, una entidad inferior, arrogante y celosa, un ser que se cree Dios, pero que es solo un carcelero. Cuando estos textos fueron traducidos y su contenido comenzó a filtrarse, las estructuras de poder sintieron el temblor en sus cimientos. La gnosis no era una simple herejía teológica, era una amenaza existencial para su control. Si la gente descubría que ya poseía la centella divina y que no necesitaba intermediarios ni rituales complejos para contactar a la fuente, todo su sistema colapsaría. Entonces llegó el gran olvido, no por accidente, sino por diseño estratégico. Las instituciones reaccionaron con una ferocidad brutal. Se quemaron los textos que pudieron encontrar, se reescribieron las historias. Los verdaderos buscadores, los griegos, los cátaros, los esenios, fueron perseguidos hasta su casi total exterminio. Se forzó a la humanidad a creer una mentira limitante, que éramos pecadores, débiles,
dependientes de estructuras externas para la salvación. Este olvido no fue solo histórico, fue un mecanismo energético, al olvidar quiénes somos realmente, al olvidar que somos fragmentos de la fuente con autoridad inherente. Nos hacemos vulnerables al drenaje arcóntico. El olvido es el sello que permite a los arcontes operar sin resistencia. Si la centella divina está dormida, sumida en la amnesia de la Matrix, no podemos proteger nuestras fronteras energéticas, no establecemos límites. Y aquí es donde la conexión con los espejos y los portales de sueño se vuelve crucial. Los arcontes no necesitan una invasión masiva si pueden drenarnos gota a gota, noche tras noche, extrayendo nuestra energía vital a través de puntos ciegos dimensionales que hemos dejado abiertos en nuestro espacio más íntimo. El espejo, como portal dimensional y receptor de frecuencias, se convierte en un instrumento de este olvido forzado. Es un punto ciego que la sombra utiliza para infiltrarse en nuestro espacio más sagrado, el momento en que nuestra conciencia abandona el cuerpo físico para navegar los planos astrales. Mientras dormimos, nuestra chispa divina se separa momentáneamente del ancla terrestre. En ese estado de vulnerabilidad sublime, la autoridad de nuestro comando consciente se disuelve. Y es ahí, en esa frontera etérea, donde los arcontes esperan. La sombra no entra por la puerta principal, entra por la grieta energética que dejamos expuesta en la pared de nuestra realidad. Jesús y María Magdalena conocían este mecanismo a la perfección. Sus enseñanzas no eran sobre la adoración pasiva, sino sobre la maestría energética, sobre cómo sellar los portales y cómo usar la intención para reclamar la soberanía del sueño. Pero para entender cómo sellar el espejo, primero debemos comprender su verdadera naturaleza, su función oculta como tecnología de vigilancia y drenaje dentro de la Matrix. Mañana desvelaremos por qué el reflejo que ves no es solo una imagen, sino una puerta de entrada bidireccional que puede ser manipulada por entidades no humanas, y cómo la simple acción de cubrirlo puede ser tu primer acto de guerra espiritual. El espejo, mis amigos, no es solo vidrio y plata, es una membrana energética. Es un punto focal donde convergen las frecuencias del plano físico y el plano etérico. Para los arcontes, esas entidades depredadoras que se alimentan de nuestra baja vibración, el reflejo es su ventana más codiciada. Para entender la mecánica de este drenaje, debemos partir de la verdad esencial de quienes somos. Usted no es este cuerpo de carne. Usted es una centella divina, una chispa de la fuente, emanada directamente de la mónada, el uno, la conciencia absoluta. La mónada es pura luz, amor incondicional, conocimiento ilimitado, y su centella es una fracción de esa soberanía. Es su verdadera identidad. Sin embargo, estamos atrapados. Este universo físico, esta realidad tridimensional que llamamos mundo, no fue creado por la mónada. Fue diseñado y orquestado por una entidad menor, un arquitecto ciego y arrogante, conocido en las antiguas escrituras gnósticas como el Demiurgo. El Demiurgo, junto a sus secuaces, los arcontes, construyó la Matrix, este holograma de densidad y dualidad como una granja de energía. Su propósito es capturar y reciclar la energía de nuestra centella divina, manteniéndola en un ciclo perpetuo de reencarnación y olvido. El cuerpo físico es el contenedor, la batería. Cuando nuestra frecuencia es alta, cuando vibramos en amor, gratitud, verdad o alegría pura, la centella brilla con su poder original y el contenedor es impenetrable para las fuerzas de la sombra. Pero el Demiurgo y su sistema inyectan caos, dolor, miedo, culpa y vergüenza en el sistema terrestre para mantenernos en resonancia baja. La baja vibración es el alimento, el lush que los arcontes necesitan para sobrevivir, pues ellos mismos carecen de una fuente energética propia. Ellos son parásitos interdimensionales, y aquí es donde el espejo se convierte en una tecnología de vigilancia esencial para el Demiurgo. Cuando usted duerme, el cuerpo físico se relaja y el cuerpo astral, o energético, se expande. En ese estado de inconsciencia controlada,
La membrana entre dimensiones es más delgada. El espejo actúa como un escáner de frecuencia y un amplificador. Si usted está durmiendo con miedo, con estrés residual de las noticias o con el resentimiento de un día difícil, el espejo capta esa baja frecuencia, la amplifica y la proyecta hacia el plano etérico. Es una baliza, una invitación abierta. Los arcontes no necesitan pasar por la puerta principal de su casa o de su mente. Ellos usan el espejo como un puerto de drenaje directo, un punto donde pueden anclar su energía y comenzar a succionar la chispa divina, o al menos la manifestación de energía emocional generada por el miedo. El reflejo que vemos no es solo la imagen de nuestro cuerpo, es la manifestación de nuestra identidad dentro del holograma, la máscara que el demiurgo nos ha forzado a usar. Es la representación de nuestra personalidad atrapada en la densidad. Y si esa personalidad está cargada de baja frecuencia, el espejo se convierte en el eslabón débil de su armadura espiritual. Las enseñanzas de Jesús y María Magdalena nos recuerdan que somos seres de luz infinita, pero hemos sido condicionados a creer que somos limitados y pecadores. Esta creencia es la clave de la prisión, es la frecuencia que sintoniza con los captores. La batalla por la liberación de la centella divina no es en el campo de batalla físico, es una guerra de frecuencia y conciencia. El simple acto de cubrir el espejo no es superstición, es un acto consciente de soberanía energética, de interrumpir la baliza que guía a los depredadores. Es un rechazo a la tecnología de vigilancia del demiurgo, pero para asegurar la liberación completa, debemos ir más allá del velo físico. Debemos reclamar la sabiduría profunda de Sofía. Mañana exploraremos los sellos y las claves de la gnosis que nos permiten elevar nuestra resonancia a un nivel donde la frecuencia de los arcontes simplemente no puede existir. Cómo usar la intención pura para desmantelar la arquitectura holográfica que nos aprisiona, y cómo la figura de María Magdalena nos dejó las instrucciones precisas para la alquimia del alma. La sabiduría de Sofía no es solo conocimiento que se guarda en pergaminos antiguos, es una herramienta de combate activa que se invoca en el momento presente. Hemos hablado de los espejos, de la arquitectura de la mente y del drenaje arcóntico, pero el tiempo de la teoría ha terminado. Hoy, ahora mismo, vamos a dar el primer paso práctico para sellar esos portales energéticos que los arcontes han explotado durante siglos. La centella divina no espera permiso para brillar, solo necesita ser recordada de su origen en la mónada. Estamos listos para movernos de la especulación a la praxis gnóstica. Recuerda, el espejo es solo un objeto, la mente es el verdadero campo de batalla. Vamos a centrarnos en el poder de la intención pura, la frecuencia que disuelve el miedo, el arma que nos dio el Cristo interior. Cierra los ojos, no importa dónde estés, ni la hora. Siente el peso de tu cuerpo donde se encuentra. Relaja los hombros, relaja la mandíbula. Tómate un momento para sentir la gravedad, el anclaje físico. Respira profundamente, 3 veces. Inhala la paz, exhala el caos y la prisa de la Matrix. Con cada exhalación, visualiza cómo el control y las ataduras de los arcontes que intentan manipular tu energía se debilitan, se aflojan. Ahora, centra toda tu atención en el centro de tu pecho, en el corazón. No el músculo que late, sino el centro energético de tu ser, el lugar donde reside la verdad irrefutable. Imagina una pequeña llama, intensa, de color azul eléctrico y dorado brillante. Esa es tu centella divina, tu conexión directa e inalterable con la fuente. Es la parte de ti que nunca ha sido tocada por el demiurgo ni por la sombra. Permite que esa llama crezca, que se expanda lentamente, llenando tu pecho, tu garganta, tu cabeza. Siente su calor, su soberanía, su autoridad absoluta. Permite que esa luz se irradie hacia afuera, envolviéndote en un campo de fuerza protector, un huevo de energía impenetrable. Mientras esta luz te envuelve, vamos a dirigirla con precisión quirúrgica. Dirígela hacia la parte de ti
que se siente vulnerable, hacia ese espejo invisible que crees que te drena por la noche. Imagina que esa luz es un escudo de energía pura, impenetrable por cualquier entidad o frecuencia parasitaria. Ahora repite conmigo, en voz baja o en tu mente, la antigua palabra de poder que rompe las ataduras de la ilusión. La palabra que significa ábrete a la verdad pura de tu chispa divina y ciérrate a la mentira y la manipulación arcóntica. Respira hondo. Ephata. Siente la vibración de esa palabra resonando en cada célula de tu cuerpo. Es un comando de soberanía. No es una súplica. Es una declaración de guerra espiritual y una orden de retorno al orden divino. Ephata. Con la vibración de este comando, dirige tu intención hacia todos los espejos, todas las superficies reflectantes, todos los portales potenciales en tu espacio. Visualiza un rayo de esa luz azul y dorada que surge de tu pecho y sella cada uno de esos conductos. No los rompes, sino que los neutralizas. Les quitas el permiso de actuar como conductos para el drenaje psíquico. Ellos no tienen jurisdicción sobre la centella divina. Estás sellando tu campo energético. Estás declarando tu territorio. Ahora afirma esta verdad con todo tu ser, sintiendo la energía poderosa del Cristo en tu voz, el poder de la gnosis en tu intención. Soy soberano. Mi energía es mía. Mi chispa divina está sellada y protegida por la luz de Sofía y el poder del Cristo interior. Ninguna entidad, ningún arconte tiene permiso para acceder a mi templo o drenar mi energía vital. El portal está sellado. La frecuencia está elevada. Permanece en esta sensación de invencibilidad por un momento. Permite que la luz reescriba el contrato energético que te ataba a la Matrix del miedo. La luz es tu única verdad. La sombra no puede tocar lo que es puramente de la mónada. Esta práctica de soberanía debe ser diaria. La limpieza del espejo no es un evento de una sola vez. Es un mantenimiento constante de tu templo interior. Los arcontes son persistentes, y solo la persistencia de tu voluntad libre los mantiene a raya. Hemos activado el primer sello de liberación, la conciencia de la centella divina y el poder de la palabra. Pero para asegurar la liberación completa y permanente, debemos ir más allá, hacia las claves profundas que nos dejó la sabiduría de María Magdalena. Mañana exploraremos los sellos y las claves de la gnosis que nos permiten elevar nuestra resonancia a un nivel donde la frecuencia de los arcontes simplemente no puede existir. ¿Cómo usar la intención pura para desmantelar la arquitectura holográfica que nos aprisiona? Y cómo la figura de María Magdalena nos dejó las instrucciones precisas para la alquimia del alma. Ella no solo fue la compañera, ella fue la guardiana de la fórmula para escapar de la Matrix, y esa fórmula comienza con el dominio de la energía que hemos sellado hoy. Abre los ojos, pero mantén la luz encendida. Tu liberación ha comenzado. La liberación de la centella divina. No es un evento silencioso. Es una declaración de guerra que resuena en los planos astrales. Ahora que has comprendido la arquitectura de tu prisión y el mecanismo de drenaje que los arcontes emplean a través de los espejos y las pantallas de la Matrix, debes saber que la respuesta de ellos será inmediata. Ellos no tienen el poder de la creación, solo el de la imitación y la distracción. Justo cuando tu conciencia se expande, sentirás el contragolpe. Se manifestará como una repentina y profunda ola de letargo, de pereza espiritual, de duda insidiosa que te susurra que todo lo que has escuchado hoy es una locura o una simple fantasía. Esta es la manifestación psíquica de los parásitos intentando bajar tu frecuencia vibratoria para que vuelvas a ser un suministro energético fácil. El espejo, en su forma moderna, es la tecnología que te devuelve un reflejo distorsionado y vacío de ti mismo. Las redes, la constante necesidad de validación externa, el consumo interminable de contenido superficial, son espejos diseñados para mantenerte mirando hacia afuera, mientras tu verdadero poder, tu gnosis, se sella cada vez más profundo. El último truco de los arcontes es convencerte de que el problema está afuera,
en la política, en las crisis, en el otro. Pero tu batalla es interna, es por la soberanía de tu mente. Para blindarte contra este ataque final, debes entender la función de tu chispa divina. Ella no es una herramienta, es tu linaje. Es una porción de la mónada, absoluta e incorruptible. Jesús, el Cristo, no vino a fundar una religión de sacrificio, sino a demostrar que la resurrección es un estado de conciencia que anula las leyes de la Matrix y que la autoridad para comandar la realidad reside en el yo soy. María Magdalena, Sofía, nos dio la clave final, la alquimia del alma, la transmutación del plomo de la experiencia terrenal en el oro de la gnosis pura. Para que el reflejo en el espejo te afecte, debe haber una fisura en tu campo energético, y esa fisura es siempre la misma: la duda, la culpa, el juicio propio. Cuando te juzgas, abres la puerta para que los arcontes te drenen. Cuando te perdonas y te reconoces como soberano, levantas un escudo infranqueable. La sombra no tiene poder sobre la luz que se conoce a sí misma. Recuerda siempre esto. Si sientes la necesidad imperiosa de entrar en el ciclo de la crítica, el miedo o el consumo vacío, detente. Pregúntate, ¿qué energía estoy alimentando en este momento? Tu centella divina debe ser usada para iluminar tu camino, no para encender las jaulas de tus carceleros. Ahora, para sellar este conocimiento, para anclar esta frecuencia en tu realidad, debes declararte soberano. El acto de manifestación es la herramienta más temida por los arcontes, pues es la única cosa que no pueden imitar: la intención pura y la voluntad absoluta. Te pido que dejes un decreto sagrado en los comentarios. No es un simple comentario, es una orden al universo, una declaración de guerra contra la opresión energética. Usa estas palabras con la máxima intención, con la voz de tu centella divina. Yo soy la luz incorruptible de la mónada. Decláralo. Siente cómo esa verdad quema el velo de la ilusión a tu alrededor. Que la gnosis te guíe en el camino de regreso a la fuente. Que tu conciencia se convierta en un faro que desgarre la oscuridad de este holograma. El espejo no tiene poder sobre ti si tu rostro está vuelto hacia la verdad. Ve y recuerda quién eres. La Sofía está contigo. Tu liberación ha sido decretada, y así es.